¿Qué hace que un libro sobreviva, caiga en el olvido, vuelva a aparecer, desaparezca otra vez y finalmente regrese al mundo con más fuerza que antes? ¿Qué tan incómodo debe ser un texto para que culturas enteras lo copien durante siglos y luego lo abandonen por completo? Cada civilización ha tenido ideas prohibidas, obras incómodas y voces difíciles de controlar, pero pocas veces un escrito antiguo tiene una trayectoria tan turbulenta como el libro de Enoc. La historia que estás por escuchar no es fantasía ni conspiración. Es la reconstrucción más fiel de su origen, su influencia y su desaparición, basada en investigaciones serias, manuscritos arqueológicos y estudios académicos modernos. El relato comienza lejos del ruido del mundo, en un rincón silencioso del desierto de Judea. No era un sitio famoso, no había excavaciones, no había arqueólogos. Era 1946 y un grupo de jóvenes beduinos buscaba una cabra perdida. No buscaban historia, no buscaban tesoros, solo caminaban. Uno de ellos lanzó una piedra dentro de una cueva para ahuyentar al animal y recuperar lo que habían venido a buscar. Pero lo que escuchó no fue el rebote normal de una roca contra el suelo. Sonó diferente, un chasquido hueco, el quiebre de un material antiguo, como si una pieza del pasado se hubiera roto para dejar salir su secreto. La curiosidad pudo más que el miedo. Entraron. En el interior, alzándose entre el polvo acumulado por siglos, había tinajas de barro selladas, algunas intactas, otras rotas por el golpe de la piedra. Lo que encontraron allí cambiaría todo. Rollos de cuero y papiro, algunos legibles, otros reducidos a fragmentos. Ese descubrimiento accidental marcó el inicio de lo que hoy conocemos como los manuscritos del Mar Muerto. Cerca de 900 documentos que revelan un universo entero del judaísmo antiguo. Himnos, oraciones, reglas comunitarias, comentarios bíblicos, y entre ellos, fragmentos de un libro olvidado que muchos creían perdido para siempre: el libro de Enoc. Ese hallazgo despertó preguntas que resuenan hasta hoy. ¿Por qué un libro tan influyente desapareció por siglos? ¿Quién decidió que no debía seguir circulando? ¿Qué decía exactamente que lo hizo tan polémico? Para entenderlo, hay que regresar mucho más atrás en la historia. El nombre de Enoc aparece en la Biblia solo unas líneas. Génesis lo menciona de forma enigmática. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Nada más. No se explica su vida, no se cuentan sus experiencias, no se narra su destino. Pero en el judaísmo del período del Segundo Templo, siglos antes de Jesús, surgió una tradición literaria que decidió llenar ese silencio. El resultado fue una colección de obras que hoy conocemos como el libro de Enoc, o más exactamente, uno Enoc, pues existen otros escritos atribuidos a él. No fue obra de un solo autor. No es un texto lineal, es una composición plural, escrita entre los siglos III y I a.C., que aborda temas que preocupaban profundamente a las comunidades antiguas: el origen del mal, la corrupción humana, la justicia divina y el equilibrio del mundo. La parte más citada, la que más llamó la atención de generaciones enteras, es la historia de los llamados vigilantes. Estos seres, en la literatura apocalíptica judía, no representan extraterrestres ni criaturas físicas gigantescas, como se afirmaba en versiones modernas sensacionalistas. Representan otra cosa: el cruce de límites que no debían cruzarse. Son un símbolo de lo que pasa cuando quienes poseen un conocimiento superior lo utilizan fuera del marco moral que les corresponde. En el libro enseñan a la humanidad artes avanzadas, metalurgia, uso de cosméticos, observación astronómica, escritura, y aunque eso parece positivo, el texto no lo presenta como un regalo, lo presenta como una advertencia. El conocimiento mal usado genera corrupción, desigualdad, violencia. El mundo se rompe cuando el poder se utiliza para dominar en vez de servir. En esa visión antigua, los gigantes mencionados en el texto tampoco son seres físicos caminando por la tierra como monstruos colosales. En el lenguaje literario del judaísmo apocalíptico, simbolizan las consecuencias sociales del abuso de poder.
sociedades desproporcionadas, injusticias que crecen sin control, pueblos enteros afectados por los excesos de quienes debían protegerlos. Enoc critica la estructura moral de su época. Es una denuncia, un grito, un recordatorio de que el poder sin ética destruye todo lo que toca, y ese mensaje no era cómodo para todos. Durante siglos, el libro circuló ampliamente. Era leído, estudiado y citado. Muchos judíos del período helenista lo consideraban una obra de gran autoridad espiritual, tanto así que cuando el cristianismo surgió, los primeros autores conocían perfectamente sus historias. El texto influyó en ideas de enorme importancia: la interpretación del mal, la visión del juicio final, el concepto de resurrección, el destino de las almas. La carta de Judas en el Nuevo Testamento cita textualmente una profecía atribuida a Enoc. Esto demuestra que sus ideas formaban parte del imaginario religioso de la época. Pero la influencia también trae conflicto, y los conflictos empiezan cuando una obra genera interpretaciones diversas. Había grupos que veían a Enoc como un mensaje esperanzador, una afirmación de que la injusticia no quedaría sin respuesta. Otros lo consideraban demasiado simbólico, demasiado apocalíptico, demasiado arriesgado. Cuando los imperios dominaban territorios donde la religión era un asunto político, cualquier texto que criticara las estructuras injustas se volvía problemático. La literatura apocalíptica podría inspirar resistencia, esperanza entre los oprimidos e incluso movimientos rebeldes. En ese contexto, el contenido de Enoc comenzaba a ser peligroso. La historia avanza. Roma conquista la región. Se intensifican tensiones políticas, religiosas y sociales. El siglo I estalla con guerra. El templo de Jerusalén es destruido. El pueblo judío se dispersa. Y en medio de ese caos, cada grupo debe decidir qué textos preserva y cuáles ya no puede mantener. La comunidad que vivía en Qumrán, donde se hallaron los manuscritos del Mar Muerto, desaparece, y con ella, la tradición que copiaba el libro de Enoc. Si un texto deja de copiarse, deja de existir. No había imprentas, no había copias digitales. La supervivencia dependía de manos humanas, de escribas, de mesas de trabajo iluminadas por velas. Cuando esas manos desaparecen, el texto también. Mientras eso ocurría en el judaísmo, el cristianismo enfrentaba su propio desafío: definir su identidad. No todos los textos podían circular como sagrados, no todos podían representar la doctrina que estaban formando, y Enoc quedaba a mitad de camino. Demasiado influyente para ignorarlo, demasiado polémico para canonizarlo. Algunas iglesias antiguas lo leían, otras no. Algunas lo defendían, otras lo rechazaban. Y poco a poco, sin una prohibición formal, sin un decreto universal, simplemente fue desapareciendo del mundo cristiano. No porque fuera falso, no porque fuera herético, sino porque no había consenso y porque su lenguaje apocalíptico podía ser interpretado de formas muy distintas. Pero un libro no desaparece por completo mientras alguien, en algún lugar, lo siga copiando. Y así ocurrió. En un rincón remoto del mundo, lejos de Europa, lejos de Jerusalén, lejos de Roma, un pueblo lo preservó. En las montañas de Etiopía, la Iglesia Ortodoxa Etíope, una de las comunidades cristianas más antiguas del planeta, mantuvo vivo el libro de Enoc durante más de 1000 años. Lo copiaron a mano, lo enseñaron en sus liturgias y lo integraron en su Biblia. Para ellos, Enoc nunca fue un texto marginal. Era una parte esencial de su tradición espiritual. El mundo occidental no sabía esto hasta el siglo XVIII. En 1773, un explorador llamado James Bruce regresó a Europa con una copia del libro en Ge'ez, el idioma litúrgico de Etiopía. Muchos no le creyeron, pensaron que era una falsificación, una obra tardía, pero el tiempo demostraría lo contrario. A lo largo del siglo XIX se encontraron fragmentos del texto en arameo y griego, preservados en bibliotecas antiguas. Y en 1946, cuando los manuscritos del Mar Muerto salieron a la luz, la evidencia se volvió irrefutable.
El libro de Enoc que Etiopía había preservado era fiel a un texto que existía más de 2000 años antes. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más profunda. Cuando los estudiosos comenzaron a examinarlo con rigor, no con mitos, no con ficciones, descubrieron su verdadera naturaleza. No es un registro literal de criaturas sobrenaturales invadiendo la tierra. No es un relato físico de gigantes caminando entre humanos. Es una obra ética, simbólica, poética y teológica. Una reflexión poderosa sobre el abuso del conocimiento, la corrupción de las élites, el sufrimiento del inocente y la búsqueda de justicia en un mundo desigual. Los vigilantes representan el exceso de quienes tienen acceso a saberes que otros no. Los gigantes simbolizan las consecuencias de la injusticia desbordada. El juicio representa la restauración de un orden moral roto. El mensaje de Enoc ha sobrevivido porque toca algo que sigue presente hoy: el desequilibrio entre conocimiento y responsabilidad. La historia humana siempre ha estado dividida entre quienes usan su poder para construir y quienes lo usan para destruir, entre quienes comparten el saber y quienes lo ocultan para dominar, entre quienes elevan a los demás y quienes los aplastan. El libro denuncia esas dinámicas con una fuerza que pocas obras antiguas tienen. Por eso, cuando reapareció en el siglo XX, no solo regresó un texto antiguo, regresó una idea: que el conocimiento sin ética es un arma, que el poder sin compasión es tiranía, que la humanidad, al perder su brújula moral, crea sus propios gigantes, sistemas injustos, personas que abusan, sociedades desequilibradas, y que tarde o temprano la verdad encuentra el modo de resurgir. Hoy, después de tantos siglos de silencio, el libro de Enoc sigue recordándonos algo fundamental: la luz no desaparece por más que intenten ocultarla. La verdad no muere aunque nadie la copie, y un conocimiento que se transmite, aunque sea desde una sola comunidad perdida en las montañas, puede regresar para transformar el mundo siglos después. Porque hay historias que la humanidad puede tratar de enterrar, pero nunca puede borrar. Si este contenido te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo con quienes necesitan conocer la verdad sobre el libro de Enoc. Gracias por tu atención. Hasta la próxima.